notario más joven de España. Soy Fernando Frías, tengo 25 años y hoy he venido a hablar de derecho, de la oposición, de la vida universitaria y también del presente, que es la vida profesional de un notario. Tú metías 15 horas al día de estudio, es que hacías una sola comida al día. Los descansos eran tan limitados, de hecho no había, ¿no? Era una lucha contra el reloj, que casi me cuesta la salud. Muchas personas quieren llegar a un sitio determinado, pero no quieren pasar por el proceso. Bienvenidos a un nuevo episodio de CEU Talks, Reflejos del Futuro, el videopodcast en el que propiciamos el encuentro entre profesionales y estudiantes para que hablen de lo que les une, que es su materia de estudio, su campo, en el que vamos a comprobar, además hoy con nuestros invitados, historias, anécdotas y datos muy, pero que muy sorprendentes, porque hoy tenemos aquí al notario más joven de España. Fernando Frías, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí. Oye, ¿pesa mucho esto de ser el notario más joven de España? Bueno, yo creo que después de este tiempo ya lo llevo con un poco más de costumbre, ¿no? Pero sí que uno tiene pues la responsabilidad de ser imagen un poco del notariado en algunos sentidos y también pues un cierto cargo por el prestigio que puede tener o la connotación que puede conllevar, sobre todo para los jóvenes, eso de ser notario joven, ¿no? Bueno, como habréis supuesto, hoy vamos a hablar del derecho y de la rapidez, lo rápido, lo poco que ha tardado Fernando en convertirse en notario, porque tú metías 15 horas al día de estudio. Yo estaba pensando, si el día tiene 24 horas, 15 días no me salen las cuentas para merendar. Con lo importante que es merendar cuando tú estás estudiando es levantarse a la nevera, coger a picar algo y después volver Es que no es que ni merendases, es que hacías una sola comida al día. Sí, es que, bueno, era una lucha contra el reloj, como yo digo, ¿no? Contra el tiempo. Es verdad que los opositores en general siempre tienen que tener muy controlado el reloj, porque al final, a la hora de levantarse, a la hora de cuándo descansar, de cuándo dormir, ¿no? Pero en mi caso, pues, como supongo que también en el caso de otros, era especialmente remarcada esa idea. Entonces yo comía un poco más de la cuenta y ya después así frenaba el hambre y, bueno, desayunar nunca he desayunado desde que tengo uso de razón porque me daba angustia. Entonces, pues sí, hacía una sola comida. Hoy lo pasaría mal, ¿eh? Hoy lo pasarías Yo creo mal, que ¿no? sí. ¿Y ahora mismo cuántas comidas haces No, al día? ahora hago dos. Dos, bueno, La comida y la no cena. está mal, no está mal, no está mal. Bueno, juntamos hoy a profesionales y a estudiantes del CEU que vienen dispuestos a contarnos cómo están viviendo los primeros años de carrera. Es el caso de Martina Nadal, bienvenida. Gracias. Oye, ¿en qué momento dijiste, yo voy a estudiar Derecho? Pues mira, soy una persona que me gustan muchas cosas, pero sí que es verdad que siempre he tenido inquietudes y he querido conocer el porqué de las cosas y así fue como me decanté por Derecho y Ciencias Políticas. ¿Y cómo va el curso? Muy bien, estoy en cuarto con ganas de acabar, la verdad, como todos mis compañeros, pero bien. ¿Y a qué rama del Derecho te gustaría dedicarte? Bien, lo estábamos antes comentando. Actualmente me estoy decantando por Derecho Marítimo, que es una especialidad que tal vez pocas personas conocen, pero por ahí voy. Derecho marítimo. Oye, ¿tienes algún ídolo o algún referente profesional? Una persona en particular no, pero sí que es verdad que admiro a la gente que al final pues estudia Derecho, cree en la finalidad del Derecho, que es dar a cada cual pues lo debido a otro y pues observando, la verdad. Bueno, a pesar de que Fernando ya es notario, aprobó las oposiciones muy rápido, o sea, fíjate que normalmente la oposición a notaría, que se suele aprobar con unos 30 años, tú la has aprobado con 24. A pesar de que él ya es notario, la diferencia de edad es muy pequeña. De hecho, vemos los planos y no sabemos quién es el alumni y quién es el alumno, ¿no? No está del todo claro. Pero el caso es que, Fernando, hay un momento que no está muy lejano en el tiempo, que está muy cercano al de Martina, en el que tú dices, voy a estudiar Derecho. ¿Cuál es ese momento en el que lo tienes claro y dices, este es mi camino? Bueno, en mi casa el derecho se ha llevado desde siempre porque lo hicieron mis dos padres, ¿no? Entonces no era algo raro para la familia. Mi hermana mayor también empezó a estudiar derecho, pero es verdad que pues yo lo tenía claro prácticamente desde la ESO porque me gustaba la profesión de mi padre, aunque no tanto estar dentro del mundo de la empresa, y luego pues durante la propia universidad experimentar que ese mundo de no estar dentro de la empresa y ser tú el que tiene la capacidad de organizar, pues era
más me llamaba y también por el propio contenido, ¿no? Que ya hablaremos de eso. Oye, ¿qué le dirías a un estudiante que a lo mejor está, pues, que todavía no ha elegido la carrera, que no es especialmente brillante, tampoco es un mal estudiante, pero no es especialmente brillante? ¿Qué le dirías si de repente piensa, yo no puedo ser notario porque mi expediente académico no es especialmente brillante? ¿Conecta con algo de tu vida esto? Yo creo que sí, totalmente. O sea, lógicamente dentro del mundo de las notarías, pues ha habido estudiantes que en la universidad han sacado mejores notas, otros que han sido pues de notas más bajas, ¿no? Pero eso no quiere ser concluyente, en el sentido de que al final la oposición lo que suele premiar es la constancia, la voluntad y obviamente pues hay que tener también ciertas capacidades, ¿no? Pero no hace falta ser un estudiante de sobresaliente y bueno, pues como lo he comentado con muchos compañeros de promoción y muchos de ellos me decían que no eran estudiantes especialmente brillantes, o sea que yo creo que no es un motivo determinante el no ser un alumno con notas sobresalientes para descartar una oposición como esta. Tengo mucha curiosidad por saber cómo organizabas tu tiempo de esas 15 horas que metías al día, sobre todo en tu segunda etapa de estudio, porque al Sí, principio metías como unas 9 horas eso es. y en la segunda etapa unas 15. ¿Cómo te daba tiempo a organizarte? Porque incluso tuviste que sacar tiempo, porque no te quedaban más narices, para ser vocal de una mesa electoral en plenas elecciones que a nadie le apetece, a nadie le viene bien, eso te parte el domingo, te parte el fin de Sí, semana. Pudiste organizarte incluso para esto. ¿Cómo te daba la vida para claro. organizarte? Yo recuerdo que los descansos eran tan limitados, de hecho no había, ¿no? Que, por ejemplo, el hecho de ser vocal de mesa realmente me destrozó la semana, porque el problema es que yo llevaba un sistema acumulativo, que significa que los temas que uno se estudia ya no los deja, ¿no? El otro sistema es ir por vueltas, que vas estudiando los temas, vas avanzando y no miras lo de atrás hasta que lo repites en menos tiempo. El mío era un sistema de arrastre o de acumulación, ¿no? Entonces, el problema de este sistema es que cuando uno se levanta, no empieza a estudiar cosas nuevas, sino que lo primero con lo que se encuentra es que tiene que repasar distintos temas, pues cuantos más llevaba eran más, pues igual de media eran 7, 8, cada tema dura 18 minutos más el repaso. Entonces te pones delante de la mesa y entonces te toca pues cantar los temas. Normalmente lo hacía de 3 en 3, es decir, de hora en hora. Y antes de repasarlos hay que cantarlos y uno lo había repasado hace 5 días, otro hace 10 y otro igual hace 24. Entonces ahí pues uno se ponía a prueba y después de la hora pues bueno, cogía un vaso de agua y me ponía a repasar todo y después vuelta a empezar y cuando acababa a las 7 8 pues igual eran las 4 de la tarde, ¿no? Entonces realmente mi día de estudio empezaba a las 4 de la tarde y a veces cuando ya llevaba muchos temas empezaba incluso 8 o 9 de la noche. Por eso cuando alguien me decía vamos a ir a cenar y yo, a ver, es que mi día de estudio tiene 3 horas, no tiene 14, Claro. porque las otras son de repaso. Entonces, si me quitas las 3 es como haber perdido el día, no he avanzado nada. Entonces, por ejemplo, ser vocal de mesa, pues he perdido un día que ni voy a meter un tema ni lo voy a repasar. Y hay una cosa, yo creo que hay una distracción especial que vivimos hoy en día todos y todas. Esto lo vivirás tú, Martina, lo vivirás tú, Fernando, es el móvil, las redes sociales. Y claro, precisamente hablando de manera inevitable de esto que nos rodea, quería saber cómo veis, tanto tú, Martina, como tú, Fernando, el tema de las redes sociales cuando veis a divulgadores de vuestra materia. ¿Cómo conectáis con eso, con los perfiles que veis? ¿Os gusta que haya gente que se dedica a divulgar? ¿Veis algunos perfiles de gente que a lo mejor no está del todo informada? Fernando, ¿cómo lo ves tú esto? Claro, bueno, el tema de las oposiciones, ¿no? y la divulgación, pues yo creo que es un modo de llegar a las personas. El tema es hacerlo con un poco de conocimiento siempre, ¿no? Porque como sabemos, dentro del mar de las redes sociales, pues hay que filtrar mucho la información que se ve, ¿no? Eso desde el punto de vista de la divulgación. También me parece interesante desde el punto de vista tanto del estudiante como del opositor, pero sobre todo del opositor, que es cierto que muchos no toman conciencia de lo importante que es estar alejado del teléfono durante las horas de estudio, porque al final el móvil nos mete una serie de estímulos que nos hacen no poder reconectar y no aprovechar bien las horas. Respecto a la divulgación, pues como todas las redes sociales, si se filtra la información creo que es bueno y si no, pues es negativo. ¿A ti te supone algún tipo de ayuda al margen de la distracción? Que entiendo que esto no, la distracción no. ¿Eres capaz de...? Estoy haciendo muchas preguntas a la vez, esto es terrible, no vale como referencia, ¿vale? Yo estudié aquí en el CEU, pero ahora lo que estoy haciendo está mal, hacer 20 preguntas a la vez de golpe. Vamos a ir por partes. ¿Eres capaz de alejarte del móvil cuando estás estudiando, Martina? Sí, soy capaz, la verdad es que sí. Yo creo que ayudar como tal a derecho referentes a nivel móvil, TikTokers o lo que sea, no nos ayudan. Tal vez nos pueden dar ideas, inputs, incluso
pues hay mucha gente que hace contenido respecto a notarías, mi proceso de oposición, otras personas que están en la carrera y empiezan pues a explicar su día a día, etcétera, y eso sí que ayuda a gente pues a motivarse a estudiar lo que estamos estudiando, pero sí que es verdad que hay mucha desinformación, aunque cabe decir que cuando te metes en los comentarios sí que es verdad que hay correcciones. A diferencia de otras, tal vez, carreras, otras personas que hablan de temas importantes, aquí sí que veo que hay gente que corrige. Entonces me gusta este aspecto. Mira, hablando de la desinformación, yo quería preguntarte, Fernando, si tú crees que la gente tiene clara la imagen de un notario o de una notaria. ¿Tú crees que sabemos a qué se dedica un notario o es un concepto vago, abstracto? Radicalmente no. O sea, pienso No que... tenemos ni idea, dilo. Bueno, no ni idea, pero pienso que la imagen o el concepto es, como en derecho lo llamamos un concepto jurídico indeterminado, pues parecido. Es un concepto que está en el aire, ¿no? Porque realmente es muy difícil saber lo que hace un notario, incluso siendo propio opositor, a veces es difícil saberlo, pues estando fuera de ese marco, ¿no? Parece alguien que toca papeles, pero es mucho más que eso. Ahora podremos poner también algunos ejemplos, ¿no? de cuáles son las dudas que surgen en la notaría, los problemas que ayudan a que las personas pues, puedan resolver ciertos aspectos que le tocan de lleno, ¿no? A veces a nivel familiar, a veces a nivel empresarial. Martina, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la carrera desde que empezaste? Que la gente cree que derecho es memorizar leyes y yo creo que no. Creo que es saber interpretarlas, aplicarlas. Entonces no es ni blanco ni negro, sino que la palabra clave es depende y depende de muchas cosas, derecho. Entonces eso es lo que más me ha sorprendido, la verdad. Oye, así como no tenemos exactamente clara la imagen de un notario, nos cuesta mucho definir, acotar ese concepto de cuáles son todas tus funciones, Fernando. ¿Tú crees que la gente tiene clara cuál es la imagen de un estudiante, una estudiante de Derecho? Tú cuando le dices a tus colegas, oye, es que estoy estudiando Derecho, ¿crees que tienen claro a lo que te dedicas? ¿Qué imagen tienen de ti, de una estudiante de Derecho? Bueno, yo creo que tienen la imagen de que sabemos todo al momento. Entonces, no lo sabemos todo, estamos estudiando para ello y al final Derecho pues, es muy amplia la carrera y debemos posteriormente especializarnos y saber más de un tema concreto. ¿Y crees que es más exigente la carrera hoy que hace 10, 15 años? Más exigente, no. Creo que nos exigen cosas distintas, la verdad. Tal vez hace 10, 15 años nos exigían, pues no sé, estudiarte de pe a pa una ley. Actualmente yo creo que nos piden pues, saber de idiomas, saber de tecnología, inteligencia artificial, bueno, muchos aspectos. Precisamente quería preguntaros al respecto de la inteligencia artificial. ¿Se ha convertido en una herramienta positiva a la hora de estudiar? Sí y no. Yo creo que depende de cómo la usáis. Te puede ayudar a entender conceptos tal vez pues, complicados, porque tienen pues, unos tecnicismos o algunos complejos, pero sí que es verdad que creo que la gente abusa de ella. Y si no la sabes usar correctamente, posteriormente pues, en el examen lo vas a notar. Creo que la gente debe usar bien la inteligencia artificial o si no puede ser pues, perjudicial para ti mismo. La inteligencia artificial no es un riesgo de cara al futuro, ¿no, Fernando? No, ninguno. Porque, como ya dije una vez, la inteligencia artificial no va a ir a casa de la señora a juzgar su capacidad sobre si puede hacer testamento o no puede hacer testamento, ¿no? La inteligencia artificial no tiene sensibilidad para apreciar. Entonces, bueno, yo ya ni afirmo ni niego porque, dado los avances que hay, no sé hasta dónde puede llegar, pero es cierto que al final sigue siendo inteligencia artificial y esa sensibilidad que hace falta para juzgar determinadas situaciones nunca la puede llegar a tener, porque al final a veces en la notaría, como en cualquier profesión, hay decisiones que son susceptibles de opinión, ¿no? Entonces, esas decisiones, ¿quién responde de ellas? Bueno, la persona que esté detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Pero darle ese peso es una cuestión muy delicada, con lo cual, pues, yo estoy muy tranquilo. Oye, Martina, en la carrera, a la hora de estudiar, ¿tienes algún objetivo claro ya? ¿Estás marcando tu futuro? ¿Estás apuntando alto tus deseos? Sí, yo en este caso no quiero opositar por ahora, tal vez me convence, pero estoy mirando el doble máster de abogacía y procura, que es obligatorio para si quieres ejercer aquí en España, y luego especialidad en Derecho Marítimo. ¿Y cómo es el ambiente en clase? Pues muy bueno, la verdad. Yo estoy en el CEO de Barcelona y las clases son grupos reducidos, entonces agradezco este aspecto porque al fin y al cabo tenemos un trato muy personalizado y
es lo que a mí me gusta. Eso se personalmente. agradece. Se agradece mucho, sí. Totalmente, además lo digo como alumni CEU, se agradece totalmente el hecho de que los grupos sean Exacto. reducidos, el tener la atención cercana por parte del profesorado, la verdad que es una suerte. Oye chicos, vamos a pasar a una sección que se llama Monta una verdad. Es una frase que tenéis que completar entre los dos. Vale. Yo voy, esto es como el fill the gap de los ejercicios de Workbook de inglés, pues esto es igual. Yo voy a comenzar una frase y vosotros tenéis que ir completándola y Vale. nos vamos a ir turnando. Vamos a comenzar contigo, Fernando. El mundo del derecho es Divertido. divertido. Sí. Fíjate que es la respuesta que menos me había esperado yo, ¿eh? A lo mejor es porque me dedico más a la parte social de las ciencias sociales, pero es muy fuerte. El mundo del derecho es divertido. Martina, a simple vista parece, Memorizar. pero en realidad, Es interpretar. durante la carrera muchos creen que, No salimos de casa. pero cuando lo conoces de verdad, descubres que también es, Más complicado de lo que parece. y al final no hay nadie que estudie derecho y no sea. Crítico. Esta sería la verdad que han montado Fernando y Martina. El mundo del derecho es divertido, a simple vista parece memorizar, pero en realidad Es interpretar. es interpretar. Exacto. Durante la carrera muchos creen que no salimos de casa, pero cuando lo conoces de verdad descubres que también es más complicado. Mm. Y al final no hay nadie que estudie derecho y no sea crítico. Muchísimas gracias, chicos. Oye, me gustaría que en el momento en el que os apetezca formularos una pregunta, tú desde tu curiosidad de estudiante hacia Genial. Fernando, que ya ha superado la oposición de notaría, y tú, Fernando, también, oye, aunque no te separan muchos años de tu formación académica, también, a lo mejor alguna curiosidad que quieras lanzarle a Sí. Martina, sentíos libres en el momento que queráis, por favor, de formular la Justo pregunta. le estaba preguntando por el derecho marítimo, porque es verdad que tiene mucha relación, porque dentro del notariado depende, lógicamente, de la ubicación geográfica y del lugar, tiene una serie de especialidades, ¿no? En mi caso, que soy un notario de costa, pues sí que veo muchas compraventas de embarcaciones, buques, hay que ver los metros de eslora, las implicaciones fiscales, entonces justo, pues sí teníamos curiosidades antes sobre este aspecto. Sí, sí, lo hemos hablado antes. ¿Y qué es lo que más te llama la atención o te despierta curiosidad respecto al. A mí lo que más me ha llamado la atención es que tenga tan claro una llamada tan específica como es el derecho marítimo, que es un derecho que realmente durante la universidad prácticamente ni se toca. Yo lo he visto por la oposición y ahora en mi trabajo, pero creo que tiene mucha más complejidad también de lo que parece, porque el derecho marítimo tiene muchos enfoques, tanto de derecho internacional, por donde pasan o donde no pueden pasar, tanto desde el punto de vista de las concesiones, una concesión portuaria y las implicaciones que puede tener, tanto desde el punto de vista fiscal, cómo tributa un buque, una embarcación, en función del tipo de documento que se escoja y de si el que lo vende es empresario o no. Entonces, bueno, y así infinito. Todas estas curiosidades, o sea, estás ahora mismo repasando el temario con Sí, Fernando. sí, me sirve, me va perfecto para el TFG, la verdad. ¿En qué quieres concretar algo del TFG? Bueno, aún son ideas vagas porque al final, entre exámenes finales y todo, pues es complicado seguir el ritmo que queremos todos, pero sí que es verdad que, como lo comentaba antes, estaba centrándome en puertos e infraestructuras críticas, pero sí que es verdad que tocamos pues, derecho internacional, derecho mercantil, entonces me interesa escucharlo porque así me nutro de ideas y así las puedo aplicar. Fernando, ¿cómo recuerdas tu primer día como notario? Difícil, pero más que nada porque al final el primer día es muy difícil que todo esté en su sitio y en su orden. Es verdad que las notarías a día de hoy están muy informatizadas y tenemos de hecho una red con el Consejo General del Notariado muy potente por el tema de la protección de datos. Entonces hasta que funciona, hasta que la cadena se engrasa, pues hay una serie de interferencias digitales, ¿no? Entonces, al final, al primer día tienes que empezar con lo que tienes, pero no tenía todo el equipo instalado, ¿no? Después, pues lógicamente, durante el día a día, como a cualquier mortal, pues me surgen dudas en mi profesión sobre decisiones que tomar, y ahí está pues la consulta con otros compañeros de profesión, ¿no? Para ver cómo lo ven ellos, el estudio también de la materia, como ha dicho antes, yo creo que es importante también la prudencia a la hora de ejercer el derecho. Es decir, dar respuestas en el momento no suele ser un muy buen síntoma, porque salvo que lo tengas muy claro, yo prefiero no mojarme nunca y estudiar el caso para dar una respuesta que transmita una verdadera seguridad jurídica. Cuando se aprueban las oposiciones a notaría, la gente que vive en Madrid, lo más fácil es que diga, pues yo quiero estar aquí en Madrid, donde está mi familia, donde están mis amigos, pero de media hasta pueden ser 40, 50 años, uno no tiene la facilidad para venir aquí a
a trabajar en una notaría en Madrid. Este es tu caso, pero tú has elegido, porque tenías que elegir otro destino, has elegido Cedeira, Sí. en Galicia. ¿Por qué? Bueno, ahora mismo, como has dicho, la media para llegar a Madrid es de 27 años y yo tengo 25, o sea que me quedan más años de los que tengo. Es cierto que dentro de la oposición, bueno, dentro del cuerpo, mejor dicho, ya, existe una posibilidad que prácticamente no tiene ningún otro cuerpo y que premia la excelencia, ¿no? Que es una oposición entre notarios que permite ganar años de antigüedad. Y por tanto, si uno tiene muy claro que quiere ser notario en un sitio, no tiene, o porque tiene la familia allí, por ejemplo, o por cualquier circunstancia, pues tiene la posibilidad de saltarse esta espera y saltarse la cola haciendo esta segunda oposición, que a la vez es muy compleja, porque también tienes que seguir atendiendo el despacho al mismo tiempo que opositas, ¿no? En mi caso, la elección de Cedeira, pues se debe a que a Galicia le tengo mucho cariño. Veraneo allí con mi familia desde hace muchos años, no en Cedeira, en las Rías Bajas, ¿no? Y me gusta mucho cómo se come, que para mí es importante. Y después, al final, en España normalmente solemos pagar o el pato de la lluvia o el pato de los 40 grados. Yo prefiero pagar el pato de la lluvia, que no me es tan desagradable y sufro esa pena con un buen cocido, antes que estar 3 o 4 meses a 40 grados, que ya lo experimento en Madrid y de Madrid para abajo pues es el estilo. Bueno, tú no vas a tener problemas de movilidad, Martina, porque vives en Barcelona y, bueno, en fin, dedicándote al derecho marítimo, eso lo vas a tener mucho más fácil, Exacto. entiendo. Voy al puerto directamente y ya estaría. ¿Cómo ves el futuro de tu profesión? Ahora mismo que estás estudiando la carrera, empiezas a mirar hacia adelante, ¿cómo lo ves? A ver, yo lo veo bien. La verdad, creo que me he esforzado, he trabajado y, consecuentemente, pues estoy tranquila. Pero sí que es verdad que nunca digas nunca y no quiero cerrar puertas, porque al final, pues, como habíamos dicho, derecho es muy amplio. Entonces, estoy expectante más que nada, a ver qué me depara. Hablando de cerrarse puertas, nuestro invitado de profesión no se cierra ninguna puerta porque también, y vamos a aprovechar para hacer promo, también te dedicas a la música, Fernando. Sí, también. Ferfree, buscadle en redes sociales, buscadle en Spotify. De hecho, lo estábamos comentando antes de arrancar la entrevista, os lo prometo. Yo anoche estuve escuchando su último lanzamiento y me gustó mucho. Los Mismos se llamaba, Sí. ¿verdad? Oye, ¿cómo sacas tiempo o cómo sacabas tiempo en su momento para dedicar a la música? Lo tuviste que apartar, entiendo, cuando Sí. estabas con la oposición, pero ahora mismo sí que un huequecillo le dedicas. Sí, a mí la música pues es una de mis pasiones. Otra es el deporte, también la naturaleza, ¿no? En este sentido, respecto a la música, pues tengo una familia muy artística, desde mi abuela que toca el piano, mi padre que toca el piano y la guitarra, mi hermana canta. Qué bonito. Entonces yo formé un grupo con mi hermana y desde que empecé la universidad pues dábamos conciertos y después empecé a componer mis propias canciones como Ferfree, que son las que están en Spotify. De hecho, en un par de meses saco la siguiente y nada, luego durante la oposición tuve que dejarlo un poco más de lado. Durante la primera etapa no, de hecho tuve la oportunidad de dar un concierto y de conocer a más músicos en Madrid, con los que ahora estoy tocando. Luego durante la segunda etapa sí, porque es que ya en las 14 horas ya no cabía uno para la música. Pero bueno, ahora que ya he salido de la oposición, pues me ha hecho mucha ilusión retomar el proyecto de Ferfree. Sigo componiendo mi música, sigo sacando canciones, ¿no? Innovando nuevos estilos, salsa, influencias latinas y bueno, pues daré también próximos conciertos y me parece bien compaginarlo. Uno no tiene que estar solo centrado en su profesión, sino también pues tener otras aficiones, otros gustos y poder desarrollarlos. Y esto es lo que yo hago con mi música. Y tú, Martina, cuando dejas de estudiar, cuando no estás ocupando tu tiempo a la carrera, ¿eres una friki de tu profesión, como nos pasa a muchos que no salimos de lo nuestro? ¿O te dedicas a otras pasiones, a otras aficiones? ¿También te gusta la música? ¿Cantas? Por favor. En mi caso no canto, pero sí que hago deporte, mucho deporte, me encanta. Entonces, yo con mi gemela pues hacemos pitch and pad, que es como un golf, un poco más pequeño, y luego también voy mucho al gimnasio. Vas mucho al gimnasio. Esa es mi vía de escape, la verdad. Es muy bonito cómo la familia, tanto en el caso de Martina como en el caso de Fernando, la conexión que tienes tú con tu hermana gemela, como la conexión que tienes tú con tu hermana, es muy importante. E incluso es muy difícil, se ve desde fuera, pero también cuando lo cuentas tú, se ve que el tema de presentarte a una posición a la notaría, y de hecho es un récord lo que te has conseguido, es que Fernando es el notario más joven de España. Es muy complicado y a pesar de eso, de esa complicación, tú encuentras un propósito que es el de conectarte aún más con tu hermana, ayudarla
a estudiar, a superar ese pequeño bache en el que yo te he escuchado comentar que cuando tú apruebas la oposición a notaría no se convierte en el mejor día de tu vida, ni mucho menos. Cuéntanos esto, ¿cómo es esta experiencia? Bueno, de hecho fue uno de los peores, por lo que digo. Creo que el objetivo era conjunto y el objetivo no se cumplió. Y ahora hay un objetivo pendiente de cumplir. Ella se está examinando, porque cuando uno suspende un examen, en el caso de mi hermana fue el último, que es el dictamen, pues tiene que volver al punto de partida. Claro, porque ella también se estaba presentando a las oposiciones a notaría. Y bueno, yo creo que la oposición, como muchas cosas en la vida, tiene varias lecturas y varias enseñanzas, ¿no? Y uno pues puede ir aprendiendo. A mí la oposición me ha enseñado mucho. Una de las cosas por las que estoy también tan agradecido es porque ha hecho que mi hermana y yo estemos más unidos, porque al final la oposición, cuando uno está en esa fase, es un propósito de vida. Uno está dedicando, pues lo normal, igual 9, 10 horas al día y apenas tiene tiempo para hacer otras cosas, para irse de viaje, mientras sus amigos pues igual se casan o tienen sus trabajos. Entonces, al ser un propósito de vida y tenerlo conjuntamente, ha hecho que tengamos una relación pues mucho más cercana ya la teníamos, pero que estemos mucho más unidos. Incluso te has convertido en su preparador. Aunque Sí. sea a tiempo parcial, porque estás en Cedeira, pero cuando vienes aquí a Madrid... Sí, entre el otro notario y yo estamos preparándola y yo creo que sentí también la responsabilidad cuando aprobé la oposición de saber que tenía que hacerlo así, tenía que hacerlo en esos plazos porque yo creo que iba a ser una pieza fundamental para la oposición de mi hermana, independientemente del resultado. Entonces, pues ahora estamos en ese proceso y creo que es la misión que tengo en este mundo ahora mismo, ¿no? Y es lo que me queda por cumplir y como todo en la vida, pues no voy a parar hasta que lo consiga. Qué bonito tener un claro objetivo, un propósito en la vida, de verdad me parece una suerte y poder compartirlo con la familia, lo que comentábamos hace un momento, Martina, tú estás tan a gusto, estás tan metida en la carrera que incluso tu hermana, que se dedica a algo totalmente diferente, está contagiándose de tu pasión por el derecho. Exacto, sí, sí, sí. La verdad es que al final cuando estás con una persona 24 horas casi, pues habláis de todo. Entonces, al igual que ella me quiere contagiar de lo suyo, yo he intentado hacer lo mismo y en este caso está funcionando. Así que, quién sabe, tal vez tenemos a otra abogada en la familia, a ver qué. Claro, porque tu hermana estaba trabajando en un mundo relacionado con el deporte. Efectivamente. Tú estás haciendo, aunque sea en tus tiempos libres, actividades deportivas. Sí, sí, sí. Y tu hermana se está contagiando del mundo del derecho. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Cabe decir que mi hermana siempre ha sido, pues, mejor oradora que yo, mejor estudiante que yo. Entonces eligió una vía distinta y ahora pues parece ser que vuelve a retomar pues un camino pues parecido al derecho y quiere hacer eso. Y al final se cierra el círculo, es maravilloso. O sea, Sí, desde sí, luego sí. que el lugar para estudiar derecho pues es el CEU. ¿Dónde mejor? ¿Dónde si no? Por supuesto. Oye, ¿crees que tiene ventajas ser el notario más joven de España o en un momento dado puede jugar en tu contra? Bueno, es como en todo, ¿no? Como todo en la vida, yo creo. Depende de para quién. También en mi caso, pues me ayudó mucho el hecho de ser número 1 de mi tribunal, porque al final la imagen que tenemos de un notario es una persona más mayor. Entonces uno a priori puedes confiar en la persona que tiene delante. El hecho de haber sacado esa nota, pues ha parecido inducir pues que no era una cuestión de suerte, ¿no? Y respecto a las personas que entran en la notaría, yo creo que también tenemos una herencia del notariado, que es una profesión con prestigio y las personas confían en el notario. Y a mí nunca me ha ocurrido nadie que haya dudado de mi profesionalidad. Sí que se sorprenda por la edad, pero en general todo han sido comentarios positivos, o sea que yo diría que juega a favor. Es que no lo olvidemos, Fernando es el notario más joven de España, pero es que además lo has comentado así como de pasada, pero yo quiero incidir en esto. Has sacado la mejor nota desde que hay registro en España del dictamen, que es la parte práctica, ¿no? de la presentación a la oposición. Cuando recibes ese dato, ¿cómo te quedas? Bueno, la verdad que yo no lo supe por mí mismo, me lo contaron porque no conocía los registros, luego estuve investigando de lo que hay publicado, ¿no? Pero realmente nunca pensé que hubiera hecho un dictamen tan bueno. De hecho, tengo que decir que salí con dudas y no soy precisamente de esos estudiantes que dicen que va a sacar mala nota y luego saca un 9, ¿no? Qué rabia da, por cierto, ¿eh? Entonces, más allá cuando además el dictamen, pues un tercio era de Derecho Foral Catalán, que tampoco es que sea mi especialidad, el examen era en Barcelona. Entonces, bueno, la verdad que fue un disgusto por el hecho de que esa nota la recibí cuando mi hermana suspendió y no pude asimilar,
no puede captar lo que eso implicaba. Pero después en el futuro pues he ido valorando poco a poco y eso. Yo creo que al final, como todo, el éxito en la vida se mide por el 0,00001 de lo que haces. Yo hice muchos dictámenes, ese día era el día de la verdad, ese día hice algo muy, muy bueno, o eso dicen, y eso es lo que la gente aprecia, pero también me podía haber salido un dictamen peor y al final hubiera quedado pues como otro notario y no hubiera ocurrido todo esto, ¿no? Entonces es eso, pero para llegar a ese 0,0001 pues hay que entrenar mucho para luego poder dar esa visión cuando tienes el día en el que de verdad te estás jugando la oposición. Entrenar mucho, 15 horas diarias, concretamente. Qué fácil no es. Mira, precisamente hablabas de los logros, del éxito, a pesar de que llevas poquito, porque es que eres el más joven de España y apenas te ha dado tiempo a hacer cosas. Pero de todo este tiempo que has recorrido, ¿cuál es el logro profesional del que tú te sientes más orgulloso? Es una pregunta difícil de responder. Yo diría que más que un logro profesional de contenido, de lo que más me siento orgulloso es de haber conseguido establecer una notaría donde el trato es muy bueno, donde el personal que hay tiene una muy buena relación entre sí y una muy buena relación conmigo, y donde he conseguido pues que las cosas funcionen como tenían que funcionar en Cedeira y que la situación sea de estabilidad, de tranquilidad y de seguridad jurídica para la gente. Entonces, en un sitio donde no había nada, porque la notaría la cambié de local y también cambié parte del personal. Bueno, y tuviste que arrastrar con archivos, Sí, cargar con mucho con los material. archivos de los últimos Una... 25 años, sí. Entonces, Perdona, ¿de cuántos años? de los últimos 25 años. Entonces, bueno, eso, en un cambio de local, un cambio también de estructura, recayendo sobre una persona pues muy joven, ¿no? Haciendo entrevistas de trabajo, hablando con proveedores, haciendo muchas negociaciones de diversos tipos, ¿no? Pues de eso es de lo que más orgulloso estoy, de que esté fundado y de que esté ya estacionado pues como una roca firme en el pueblo y con la seguridad jurídica que es la que se merecen las personas de allí. Hay que estar orgulloso de los éxitos laborales, pero también de los éxitos académicos. ¿Cuál es ese logro? Porque también hay que celebrarse, claro que sí, cuando uno está estudiando. ¿Cuál es ese logro del que tú estás orgullosa, Martina? Yo de formar parte del club de debate de la universidad, de haber ganado alguna competición con mi equipo, porque somos siempre un equipo de 4 personas, y luego también, en mi caso, de las notas también que he obtenido durante el curso. ¿Cuáles son esas curiosidades que te surgen a la hora de tener aquí sentado enfrente a Fernando, Martina? Bueno, muchas, la verdad. En primer lugar, quería preguntar si tienes algún tip o nos dirías algo a los estudiantes de Derecho que tal vez nos mejoraría pues, el rendimiento académico. Esto me lo preguntan mucho, lo del tip. Yo creo que hay varias cosas importantes. La primera, hemos estado hablando antes de ello, y es la cuestión del teléfono. Yo creo que durante las horas de estudio las personas no son conscientes del daño que hace la distracción del móvil. Es decir, yo cuando estoy en la silla y por eso estoy estudiando y por eso estoy aprovechando el tiempo. Si no, dejo la silla y me voy a jugar al pádel. Entonces, cuando uno está estudiando tiene que ser consciente de que tiene que aprovechar el tiempo. Para mí una de las claves de mi estudio ha sido la eficiencia, de con muy poco sacar mucho. Entonces, eso yo diría que es una de las claves. La otra de las claves yo diría que es que te gusta lo que hagas. Al final el pensamiento te lleva a la conclusión, pero la emoción es lo que te lleva a la acción. Entonces, si a ti no te gusta lo que haces, es muy difícil seguir. Y después, pues bueno, de técnicas de estudio se han escrito libros. No voy a ser yo el que diga o el que venga a enseñar cómo se estudia, ¿no? Yo creo que ahí cada uno tiene que ir viendo. Pero yo diría que esas son un poco las cuestiones importantes. Y ser una persona constante. La constancia y el esfuerzo, yo creo que es lo más importante en la vida, independientemente de la rama o de aquello a lo que te dediques. Muchas personas quieren llegar a un sitio determinado, pero no quieren pasar por el proceso. Entonces, el resultado es importante, pero del proceso se sacan muchas enseñanzas y el proceso es realmente donde uno se labra el futuro. Entonces hay que poner el trabajo para llegar al lugar donde uno quiere. Y
¿qué recuerdas con más cariño de la carrera de Derecho? Bueno, pues yo te diría que con cariño recuerdo, aparte de la cafetería y de algunos compañeros, sobre todo el hecho de ver lo que decías antes, que desde el punto de vista externo se ve como una carrera que es estudiar libros y que sin embargo es una muy buena oportunidad para profundizar en cuestiones prácticas, porque había una parte teórica y una parte práctica. Entonces ya desde el primer momento, también yo creo que puede tener algo que ver con el hecho del dictamen, ¿no? De hecho, mi TFG fue un dictamen, que lo recomiendo para personas que quieran hacer este tipo de oposiciones que tienen una parte práctica, que cojan una modalidad práctica de TFG, porque ya les sitúa un poco en ese marco. Entonces yo creo que es eso, que lo que con más cariño recuerdo es el hecho de tener todas esas dudas y de ponerlas en práctica y de hablarlo con compañeros, con profesores, distintos puntos de vista, y que la carrera no sea simplemente un manual de Castán y ponerte a estudiar el manual, sino pues hablar, dialogar, debatir, todas estas cosas. ¿Tenías alguna inquietud que Sí, no compartirle a sé si Martina? igual puedes contar un poco cómo es la carrera allí en Barcelona, ¿no? En el sentido de que si es más teórico, si es más práctico, si los exámenes son igual de tan de desarrollo, si se enfocan más en poner casos reales o cómo funciona. Bueno, en el CEU de Barcelona la carrera es muy dinámica. Tenemos desde exámenes orales, exámenes de desarrollo, exámenes tipo test. Entonces sí que es verdad que se focaliza mucho en la práctica también. Tenemos la suerte de tener un espacio que simula básicamente un juicio, bueno, una sala de juicios. Entonces allí practicamos cada día pues, juicios orales de casos que ya han pasado. Entonces nosotros los preparamos con compañeros y compañeras y a partir de aquí pues desarrollamos. Entonces agradecemos pues esta parte no tanto teórica de memorizar, sino también pues aplicarla al caso concreto, que es para lo que realmente vamos a hacer en un futuro. Llegados a este punto de CEU Talks, Reflejos del Futuro, es momento de hacer una de nuestras secciones favoritas, que es el ping pong. Fernando, ¿te han contado? No. Pues te cuento que es algo que conocerás perfectamente. A pesar de que Fernando ha estado desconectado del móvil, también te digo, porque se ponía muchas horas a estudiar, como tiene que ser, pues simplemente es hacer un ping pong. Ping pong con Vale. Fernando Frías y Vale. vas rellenando, ¿ok? Vale, ¿Preparado? venga. Venga, vamos a ello. Ping Pon con... Fernando Frías. Me replanteé opositar a notarías cuando... Vi lo duro que era, Lo más duro de preparar la oposición fue... que casi me cuesta la salud. Si no me hubiera dedicado al derecho, hoy sería... Empresario agrícola. El mayor miedo que tuve durante la oposición fue... Perder la cabeza. El mayor mito sobre los notarios es que... Que firmamos papeles. ¿No es eso lo que hacéis? No. Fíjate, pensaba que cuando hablábamos de si no me hubiera dedicado al derecho, hoy sería... Pensaba que ibas a decir cantante. Yo también. También, pero eso siempre ha estado ahí. Eso nunca va a dejar de estar. No. Claro, eso es algo que llevas tú en la sangre, bueno, como el derecho en realidad, ¿no? Claro. Por tu familia. Sí. Y está bien que no abandones esa especie de linaje, tanto artístico Eso es. como de derecho, ¿no? Sí. De conectado con toda tu profesión. Me encanta que sea así, de verdad. Fernando, Martina, gracias infinitas a los dos por venir hoy a este encuentro. No sé si tenéis algún mensaje que queráis lanzar a esas personas que están pensando estudiar derecho o no, que digan, es que a lo mejor es una carrera muy exigente. Tú, Martina, ¿qué le dirías a alguien que se está replanteando ahora que está a punto de elegir la carrera? ¿Qué le dirías? Que no tenga miedo, que al final el derecho es precioso, que como todo pues va a costar un precio, pero al final si te gusta, te va a encantar y vas a disfrutarla mucho la carrera. Fernando. Yo diría que en la vida hay que ser valiente y hay que apostar por las cosas en las que uno cree. Entonces, muchas veces no sabemos lo que queremos, ese es el problema. Pero sí recibimos señales. En mi caso, yo que tengo fe, pues creo que son las señales de Dios, ¿no? Entonces, tu conciencia es la voz de Dios cuando estás alineado, y seguir la intuición que uno tiene con valentía es lo que te lleva a hacer determinadas cosas. Si luego uno se equivoca, tiene la conciencia muy tranquila de que ha hecho lo que tenía que hacer y de que ha ido por el camino por el que tenía que ir. Y entonces, pues bueno, simplemente serán planes del camino, ¿no? Pero eso, ser valiente y dejarnos guiar por las intuiciones que uno tiene cuando uno está tranquilo y sereno. Pues yo creo que esta sería la clave del encuentro que hemos tenido hoy. Escuchar la llamada que en un momento dado podemos recibir de Dios, escuchar nuestro corazón y, por supuesto, seguir la constancia, que yo creo que es la clave del éxito. Y con esto nos quedaríamos. Fernando, Martina, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. A ti. Gracias por venir y nos vemos en una siguiente edición del videopodcast CEU Talks, Reflejos del Futuro, en el que
ya podéis empezar a intentar adivinar o imaginar quién va a ser nuestro próximo invitado o invitada. Y hasta entonces, nos vemos en el siguiente episodio.